Entender que la clave se acababa con el fin de año y no es que yo lo diera a entender, sino que todo puede ocurrir, que es otra cuestión. Nos queda el programa de la semana que viene, pero lo cierto es que en este momento no sabemos absolutamente nada. Parece que otros saben más que nosotros, que es una cosa sorprendente. Aquel programa duraría hasta diciembre de 1985, cuando la dirección de Televisión Española, con don Antonio López como director de la cadena, se enteró que el señor Balbín planeaba hacer un programa sobre la OTAN y que muchos de los participantes defenderían el no en pantalla cuando la postura oficial del gobierno del PSOE era defender el sí. Televisión Española suprimió fulminantemente el programa, despidió al presentador y mandó un comunicado en el que acusaba al señor Balbín de arbitrariedad y de creerse que el programa le pertenecía. La historia de la clave de Televisión Española había terminado, pero anecdóticamente, a modo de desquite, en un hotel madrileño, el señor Balbín realizó el que hubiera sido su último programa con los mismos tertulianos. La mayoría de la prensa, no obstante, no apoyó precisamente al señor Balbín. En el editorial del director del Diario 16, don Pedro J. Ramírez, se leía: Balbín ha intentado constituirse en mártir de la política de televisión, a cuya consolidación contribuyó de forma entusiasta, pero se le ha visto el plumero. Aún más duro fue el editorial del director de El País, don Juan Luis Cebrián. La cancelación del espacio televisivo La Clave, registrado a nombre propio por José Luis Balbín como si se tratara de un bien personal o de un invento, y la posterior suspensión de su último programa, han permitido a los actores de este sainete desplegar ante la opinión pública todas las megalomanías imaginables. Nadie ha explicado las auténticas razones por las que Balbín, que hacía un programa de debate y fue un pésimo director de los servicios informativos de TVE, tras la victoria del PSOE, cortó su miel con los socialistas y se enemistó con sus antiguos protectores. A lo largo de varios años, José Luis Balbín convirtió La Clave en un interesante foco para la discusión de temas políticos, ideológicos, sociales y culturales. Aquello funcionó hasta que su identificación personal con el programa le llevó a retener las funciones de presentador del mismo, mientras desempeñaba al mismo tiempo la tarea de director de los servicios informativos. Un buen director no hubiera hecho eso nunca, y un buen presentador tampoco. A eso, y a una considerable falta de respeto a los televidentes, habría que atribuir la decisión final de armar la gorda en su último programa, cambiando de tema y de invitados para poner en aprietos al gobierno. Así que la reacción de los directivos de Televisión Española ante el desafío balbiniano ha logrado convertir al locutor Balbín en un héroe de la libertad de expresión. Al señor Balbín no le hizo demasiada gracia que el señor Cebrián se refiriera a él como locutor y no como periodista. Cebrián sabe muy bien que yo no soy locutor, no solo porque sí que lo sería pésimo, sino porque pertenecemos a la misma promoción de periodismo, aunque yo acabaría normalmente. Cebrián sabe muy bien que yo no soy locutor, no solo porque sí que lo sería pésimo, sino porque pertenecimos a la misma promoción de periodismo, aunque yo acabara normalmente en junio y él tuviera que esperar un poco más. Tampoco puedo creer que se deba al hecho de que yo fuera elegido y no designado delegado por votación de todos los alumnos, primer organizador de un amago de huelga en la Escuela Oficial de Periodismo y editorialista del Pueblo de entonces y no redactor, sin necesidad de avales paternos. Quizá eso por buscarle un enlace a la historia. Quizá yo había sido compañero de curso de Juan Luis Cebrián. Y la verdad es que el pobre, y digo pobre entre comillas, Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente, no tenía no destacaba mucho en aquel curso. Luego destacó mucho más que nosotros. Hasta entonces no tenía mucho éxito. Tuvo que repetir incluso el curso. El padre, Vicente Cebrián, se enchufó a su hijo en Pueblo. O sea, es una historia desagradable por un lado, pero por otro graciosa. Usted es hijo de Vicente Cebrián, que fue periodista y llegó a ser director del diario Arriba. Pero ¿cuándo decidió usted que iba a ser periodista? ¿O fue influido exclusivamente por la profesión de su padre? Yo hacía periodismo, me gustaba escribir, hacía periodismo estudiantil. Mi constante es ser periodista. Soy periodista y voy a ser periodista y moriré periodista.